recibió $3.000 por parte del gobierno de Colombia para comenzar su propio negocio. Plantar palma en un terreno que ha pertenecido a su familia durante 200 años, pero en las entrañas de la tierra se escondía una fortuna. $600 millones, pertenecientes a Pablo Escobar, narcotraficante líder del cártel de Medellín. José María Cartolos preparaba el terreno para comenzar con la empresa, pretendía colocar el sistema de irrigación, pero se topó con unos contenedores azules, de aspecto gastado y enterrados. Mariana sacó los contenedores y dentro de ellos encontró la suma en dinero americano. Finalmente el dinero fue entregado a las autoridades de Colombia, quienes lo destinarán a programas sociales, publicó el diario La Presa. Escobar fue uno de los hombres más ricos del mundo, de acuerdo a la revista estadounidense Forbes. Su fortuna se calculaba, en 1987, en cerca de $7.000 millones. Aunque se afirma que llegó a poseer hasta $30.000 millones. De acuerdo al periódico El Tiempo, Escobar mandó construir una serie de caletas o pasadizos secretos, de los cuales ordenó asesinar a los electricistas e ingenieros que participaron. Era donde guardaba dinero y armas. La mayoría de ello fue decomisado por el gobierno colombiano en los años posteriores a la muerte. A la violencia endémica que la sociedad colombiana venía padeciendo con los enfrentamientos entre las diversas guerrillas revolucionarias y el ejército y los grupos paramilitares, hubo que sumar, desde la década de 1980, el espectacular auge de los cárteles del narcotráfico, organizaciones criminales centradas en el tráfico de drogas que amasaron desorbitadas fortunas y que, en su afán hegemónico, llegaron a desatar la guerra contra el mismo Estado. El jefe del cártel de Medellín, Pablo Escobar, fue la figura icónica de este período. Hijo de un administrador de fincas y de una maestra rural, Pablo Escobar trabajó desde su niñez en diversos oficios, lavando coches o ayudando en los mercados. También fue criador de vacas, para pasar luego a matón a sueldo y ladrón de coches. Su carrera delictiva se inició con la compra de objetos robados y el contrabando a pequeña escala, hasta que se introdujo en el tráfico de marihuana y, finalmente, en el de cocaína. Del mundo, de acuerdo a la revista estadounidense Forbes. Su fortuna se calculaba, en 1987, en cerca de $7.000 millones. Aunque se afirma que llegó a poseer hasta $30.000 millones. De acuerdo al periódico El Tiempo, Escobar mandó construir una serie de caletas o pasadizos secretos, de los cuales ordenó asesinar a los electricistas e empresa, pretendía colocar el sistema de irrigación, pero se topó con unos contenedores azules, de aspecto gastado y enterrados. Mariana sacó los contenedores y dentro de ellos encontró la suma en dinero americano. Finalmente el dinero fue entregado a las autoridades de Colombia, quienes lo destinarán a programas sociales, publicó el diario La Presa. Escobar fue uno de los hombres más ricos, recibió $3.000 por parte del gobierno de Colombia para comenzar su propio negocio. Plantar palma en un terreno que ha pertenecido a su familia durante 200 años, pero en las entrañas de la tierra se escondía una fortuna. $600 millones, pertenecientes a Pablo Escobar, narcotraficante líder del cártel de Medellín. José María Cartolos preparaba el terreno para comenzar con los ingenieros que participaron. Era donde guardaba dinero y armas. La mayoría de ello fue decomisado por el gobierno colombiano en los años posteriores a la muerte.
a la violencia endémica que la sociedad colombiana venía padeciendo con los enfrentamientos entre las diversas guerrillas revolucionarias y el ejército y los grupos paramilitares, hubo que sumar, desde la década de 1980, el espectacular auge de los cárteles del narcotráfico, organizaciones criminales centradas en el tráfico de drogas que amasaron desorbitadas fortunas y que, en su afán hegemónico, llegaron a desatar la guerra contra el mismo Estado. El jefe del cártel de Medellín, Pablo Escobar, fue la figura icónica de este periodo. Hijo de un administrador de fincas y de una maestra rural, Pablo Escobar trabajó desde su niñez en Dibia. De ello fue decomisado por el gobierno colombiano en los años posteriores a la muerte. A la violencia endémica que la sociedad colombiana venía padeciendo con los enfrentamientos entre las diversas guerrillas revolucionarias y el ejército y los grupos paramilitares, hubo que sumar, desde la década de 1980, el espectacular auge de los cárteles del narcotráfico, organizaciones criminales centradas en el tráfico de drogas que amasaron desorbitadas fortunas y que, en su afán hegemónico, llegaron a desatar la guerra contra el mismo Estado. El jefe del cártel de Medellín, Pablo Escobar, fue la figura icónica de este periodo. Hijo de un administrador de fincas y de una maestra rural, Pablo Escobar trabajó desde su niñez en diversos oficios, lavando coches o ayudando en los mercados. También fue criador de vacas, para pasar luego a matón a sueldo y ladrón de coches. Su carrera delictiva se inició con la compra de objetos robados y el contrabando a pequeña escala, hasta que se introdujo en el tráfico de marihuana y, finalmente, en el de cocaína. Del mundo, de acuerdo a la revista estadounidense Forbes. Su fortuna se calculaba, en 1987, en cerca de $7.000 millones. Aunque se afirma que llegó a poseer hasta $30.000 millones. De acuerdo al periódico El Tiempo, Escobar mandó construir una serie de caletas o pasadizos secretos, de los cuales ordenó asesinar a los electricistas en Empresa. Pretendía colocar el sistema de irrigación, pero se topó con unos contenedores azules, de aspecto gastado y enterrados. Mariana sacó los contenedores y dentro de ellos encontró la suma en dinero americano. Finalmente el dinero fue entregado a las autoridades de Colombia, quienes lo destinarán a programas sociales, publicó el diario La Presa. Escobar fue uno de los hombres más ricos, recibió $3.000 por parte del gobierno de Colombia para comenzar su propio negocio. Plantar palma en un terreno que ha pertenecido a su familia durante 200 años, pero en las entrañas de la tierra se escondía una fortuna. $600 millones, pertenecientes a Pablo Escobar, narcotraficante líder del cártel de Medellín. José María Cartolos preparaba el terreno para comenzar con lanieros que participaron. Era donde guardaba dinero y armas. La mayoría del terreno para comenzar con la empresa, pretendía colocar el sistema de irrigación, pero se topó con unos contenedores azules, de aspecto gastado y enterrados. Mariana sacó los contenedores y dentro de ellos encontró la suma en dinero americano. Finalmente el dinero fue entregado a las autoridades de Colombia, quienes lo destinarán a programas sociales, publicó el diario La Presa. Escobar fue uno de los hombres más ricos del mundo, de acuerdo a la revista estadounidense Forbes. Su fortuna se calculaba, en 1987, en cerca de $7.000 millones. Aunque se afirma que llegó a poseer hasta $30.000 millones. De acuerdo al periódico El Tiempo, Escobar mandó construir una serie de caletas o pasadizos secretos, de los cuales ordenó asesinar a los electricistas e ingenieros que participaron. Era donde guardaba dinero y armas.
La mayoría de ello fue decomisado por el gobierno colombiano en los años posteriores a la muerte. A la violencia endémica que la sociedad colombiana venía padeciendo con los enfrentamientos entre las diversas guerrillas revolucionarias y el ejército y los grupos paramilitares, hubo que sumar, desde la década de 1980, el espectacular auge de los cárteles del narcotráfico, organizaciones criminales centradas en el tráfico de drogas que amasaron desorbitadas fortunas y que, en su afán hegemónico, llegaron a desatar la guerra contra el mismo Estado. El jefe del cártel de Medellín, Pablo Escobar, fue la figura icónica de este período. Hijo de un administrador de fincas y de una maestra rural, Pablo Escobar trabajó desde su niñez en diversos oficios, lavando coches o ayudando en los mercados. También fue criador de vacas, para pasar luego a matón a sueldo y ladrón de coches. Su carrera delictiva se inició con la compra de objetos robados y el contrabando a pequeña escala, hasta que se introdujo en el tráfico de marihuana y, finalmente, en el de cocaína. Del mundo, de acuerdo a la revista estadounidense Forbes. Su fortuna se calculaba, en 1987, en cerca de $7.000 millones. Aunque se afirma que llegó a poseer hasta $30.000 millones. De acuerdo al periódico El Tiempo, Escobar mandó construir una serie de caletas o pasadizos secretos, de los cuales ordenó asesinar